Se han hecho muchas reconstrucciones idealizadas en dibujo de cómo serían los barcos. Hay reconstrucciones de todo tipo, todas han pretendido que fuesen muy lujosas y, bueno, muy rimbombantes. Pero probablemente la más acertada es esta, porque ahí se ven las columnas que existen, se ve el peristilo y se ve, pues, realmente lo que cabía en una embarcación de ese tipo, con sus timones y sus remos, porque tenía sus operarios para moverse un poquito por el lago a un lado y a otro. Y esto eran barcos de retiros del emperador Calígula. Ahí hacía sus fiestas también. Y diréis, ¡ay, Calígula! ¿Qué clase de fiestas haría allí, verdad? Todo lo que se conoce de Calígula es tan morboso y tan disparatado que podéis pensar lo que sea, ¿no? Pues sí, a Calígula realmente esta es la fama que se le ha creado. No sé si sabéis que Calígula es uno de los emperadores a los que se les decretó la damnatio memoriae, es decir, el daño en la memoria. Los gobernantes y las gentes en general en aquella cultura antigua, la forma de glorificarse, de haber hecho algo de utilidad en esta vida, era perpetuarse en la memoria de su pueblo como una buena persona o como un benefactor del pueblo. Y eso todo el mundo lo buscaba. Por lo tanto, si te decretaban el daño a la memoria, que lo que significa que te escribían la historia, pues el daño era terrible, porque las generaciones venideras te iban a conocer como un depravado o como un criminal. Ya Julio César había muerto de muerte violenta, ya lo sabéis, y Calígula, fue muerto por la Guardia Pretoriana. Fue objeto de una conspiración de los grupos senatoriales con los que se había enfrentado y sencillamente lo mataron. No dejarse gobernar por el Senado, por muy emperador que fueras, tenía esos peligros. Y no fue el único. Le pasó lo mismo a Nerón, a Domiciano, a Cómodo, etc. Todos tuvieron el decreto de la damnatio memoriae, es decir, les escribieron la historia. ¿Cómo se justifica un crimen de ese calibre? Que un grupo de mafiosos senadores hayan ordenado la muerte y hayan matado al emperador, nada menos. Pues diciendo al pueblo, esto era el ser más execrable que os habéis figurado. Era un depravado impresionante. Hacía este tipo de cosas. Y el pueblo decía, por Dios, gracias por habernoslo matado. No teníamos ni idea que era así. Pues seguramente no era así, claro. No sabemos realmente cómo era Calígula, ni Nerón, ni Domiciano, ni Cómodo. Solo sabemos lo que escribieron los que le mataron, los que ordenaron su muerte y su retirada de la escena política. Y evidentemente eso no suele ser precisamente la verdad, sino todo lo contrario. Quién sabe si estos emperadores que os acabo de decir fueron de los mejores, pero nunca lo sabremos. Sin embargo, ¿qué película de Hollywood podría haber elegido a Calígula como protagonista, bien principal, películas dedicadas a él exclusivamente, o como actor secundario, que siempre aparece en otras películas de romanos? Si Calígula no hubiera sido un depravado y hubiera hecho cosas horribles, pues ninguna. De hecho, Augusto no figura en casi ninguna película. ¿Por qué? Pues porque no tiene el morbo que tiene Calígula. Pues el pobre Calígula, el zapatitos, que eso es lo que significa Calígula, no era así el pobre hombre. Pero así nos lo han vendido y así ha llegado hasta hoy. Por eso, cuando Suetonio escribe la vida de los 12 Césares, y evidentemente lo que hace, como todos los historiadores de la época, es coger los escritos del Senado, la historia oficial que está en el Senado, y la copia, está haciendo un daño terrible no solo a ese emperador, que ya lo tenía, sino al imperio en cuestión. Porque precisamente este tipo de historietas, como la de Suetonio, han llegado hasta nuestros días. Curioso, alguien se ha molestado en transcribir estos libros que demonizan, en general, no ya a los emperadores, a algunos emperadores, sino al imperio en general. Probablemente si Suetonio hubiese sabido que esos libros iban a utilizar después para ahondar en la leyenda negra de su imperio, no ya de ese emperador, al que seguramente pues que también odiaba, porque solo conocía la historia oficial, no conocía realmente cómo había sido. Suetonio vive casi 100 años después de Calígula, y de Augusto y de todos estos. Pues seguramente Suetonio, si lo hubiera sabido, no hubiera cometido la torpeza de copiar la historia oficial y hubiese sido más crítico a la hora de hablar o de escribir de aquellos emperadores antiguos ya para él. Pero como lo que se trataba era de engrandecer el momento y la gloria del emperador al que dedicaba su libro, que era Nerva en ese momento, pues cuanto más tontos hubieran sido los de atrás, parecía que más listo podía ser Nerva, ¿no? En definitiva, que la historia siempre se ha escrito así. Por eso os insisto, amigos, que seáis muy críticos con todo lo que veis, porque incluso las fuentes clásicas, las fuentes primitivas, están muy sesgadas. Se han escrito muchas veces con intereses políticos, como este que os he contado. Siempre ha ocurrido, la damnatio memoriae no la inventaron los romanos. Amenofis IV, Akenatón, ya tuvo la damnatio memoriae. Y como hombre al que se le dañó la memoria, se quitaron todos los nombres de los templos, se borró su imagen de todos los sitios, se intentó hacer desaparecer de la historia. Bueno, pues para no diversificarme más con estas cosas,
Y para resumir, que es conveniente ser crítico con lo que conocemos de la historia, porque a veces los que nos ponen los peores son los mejores, y porque las damnatio memoria siempre han existido, existen hoy y existirán, y en las de hoy, a poco que ustedes piensan, enseguida las encuentran. Vamos a acabar con este capítulo del lago Nemi, en el que encontraron los barcos del pobre emperador Calígula, al que vilmente mató su propia guardia pretoriana por orden del Senado. Y como prueba de que ustedes deben de ser críticos con todo lo que os he contado atrás, todavía hoy, bien reciente, de ahora mismo, del 30 de enero del 2024, pueden encontrarse con este tipo de noticias en la prensa, estos titulares que invitan a seguir leyendo el artículo por el morbo que desprenden, ¿no? De las 3 cosas que dicen, probablemente 2 son mentiras. Pero en fin, con que despierte el escepticismo de ustedes, queridos amigos, y su espíritu crítico, que desgraciadamente no tienen ni siquiera los que enseñan historia en las aulas, ya me doy por satisfecho. Con este titular me despido. Hasta otra vez, amigos.